Como te habrás dado cuenta, no necesitas un taller para hacer esto. Lo estoy haciendo en un departamento. ¿Y con qué herramienta? Fíjate, con una lija. Es la primera vez que hago un interior de mueble, el diseño completo, y es la primera vez que hago esto. Y la verdad que lo único que hay que tener es un poquito de paciencia y, bueno, y ser prolijo nada más. Pero es muy sencillo. Vamos a continuar con el proyecto. Este video está dedicado a cómo se coloca el tapacanto, pero esto viene como segunda o tercera parte del armado y el diseño del interior de placar. El tapacanto en este caso es pre-encolado. Esto lo vamos a poner sobre la cara que vamos a querer tapar y con calor vamos a lograr que se adhiera. Voy a medir el largo que voy a usar. Previamente ya tengo calentando la plancha a la máxima temperatura. Lo que voy a hacer es colocarlo y presentarlo y después con cinta de enmascarar apenas voy a colocarle acá la cinta para que no se me mueva. Esto me permite que esté presentado. Yo lo que hago ahora es colocarle la plancha por encima. La plancha está a máxima temperatura en este caso y voy avanzando de a poco y se va pegando. Fíjate cómo desplazo la plancha muy lentamente. Acá ya despego la cinta esta de enmascarar. Continúo avanzando y fíjate que ya queda completamente pegado. Ahora repito el proceso para el otro lado. Esto ya está completamente pegado. Lógicamente que está caliente. Lo dejo enfriar. Mientras tanto paso al otro estante. Marco para cortar. Vamos a hacerlo sin la colocación de la cinta. La cinta es solamente para guiarte. Para casos donde tengas una longitud muy extensa, ahí podría ser que la cinta venga mejor. En este caso no hace falta. Para certificar de que esté bien pegado, apenas rozamos con el dedo y fíjate, está correctamente pegado. Le damos una segunda pasada con un poquito más de velocidad, pero ya logró la adherencia perfecta. Ahora tengo que sacar esta rebaba. Yo te lo cuento como alguien que es la primera vez que lo hace y que no tiene lógicamente la experiencia. Voy a usar para esto un cúter y le voy a dar así, pegado el cúter a esta parte. ¿Ven? Fíjate, y voy avanzando de esta forma. Esta parte pegada y avanzo. Y va sacando el excedente. Apoyo así y avanzo. Y ahora lo termino con lija. Para adentro la lija y un pequeño angulito para que no me raye esta parte. Siempre cuando los moves o algo, tener cuidado de que esta rebaba, si se golpea, se rompe. Vas a ver ahora más adelante en el video cómo hago todo el proceso de, en lugar de pasarle el cúter, de lijarlo, porque me había olvidado el cúter, no tenía y lo quería hacer. Y lo hice todo completo con lija y quedó, ahora vas a ver cómo quedó, que está muy bueno. Fíjate cómo quedó la terminación del tapacanto, espectacular, prolijo y la verdad que es sencillo de hacer. Te voy a mostrar, te voy a dejar un link abajo para ver cómo hice estos estantes flotantes y si te interesa también cómo hacer el diseño y aprovechar los materiales para un interior de placar completo. Mirá, vamos a colocar el tapacanto acá en esta pared.
lo pego con cinta acá para que no se me mueva. ¿Ves? Ya está presentado. Ahora vamos a pasarle la plancha. Ya le saco la cinta y listo. Así hago en el otro extremo también. Mirá, ¿ves? Como te había comentado, esta rebaba la voy sacando con lija porque no tengo justamente en la caja de herramientas un cúter. Así que tenía lija y lo hacemos con eso. Fíjate la inclinación de la lija, que no está así, para no rayar esta melamina, sino tiene una leve, ¿ves? Hay una leve inclinación. Y siempre que hago fuerza la hago para abajo. Así.